Queridas amigas y amigos, aleluya, muchas bendiciones de parte del Señor. Que haya paz. Vamos a rezar todos juntos y a invocar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven sobre nosotros en calma, en gozo, en inocencia, en serenidad, en bondad. Transforma, sana, libera, renueva. Llévanos a Jesús. Amén. Quiero deciros, hoy es domingo y esta mañana pues he dicho 2 misas en chino, y tenía que llevar la mascarilla. No es ningún tormento, ni mucho menos, y muchas personas lo tienen que llevar todo el día. Pero bueno, quiero decir que alivio, poder hablar ahora sin el trasto, qué liberación. Bueno, pues eso quiero comentaros, ¿no? Y en la charla de ahora, pues quiero seguir hablando de algo que es esencial al nivel espiritual, que es donde estamos ahora, ¿no? Y es la necesidad de transformación. Y voy a comenzar simplemente con un versículo del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, el primer versículo, que nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue conducido por el desierto por medio del Espíritu durante 40 días para ser tentado por el diablo. Fijaros, el Espíritu lleva a Jesús al desierto y lleva a Jesús también para que sea tentado por el diablo. Esta misma llamada la sintieron sobre todo en el siglo IV muchos hombres y mujeres que llamamos los padres y las madres del desierto. Dejaban la ciudad, las distracciones, el ruido, para ir al silencio, a la soledad del desierto y hacer frente a todos los demonios. Qué cosa, Bueno, pues lo mismo nos tiene que ocurrir también a ti y a mí. Y el Espíritu Santo, lo mismo que a Jesús y a los padres y a las madres del desierto, también nos va a llevar, no al desierto físico, pero sí a un espacio de silencio y de soledad, para que veamos y afrontemos nuestros demonios y para que tenga lugar la transformación. Hemos visto también que en los niveles anteriores las personas pues también tienen un impulso, ¿no?, de hacer el bien, de obedecer a Dios. Sin embargo, quiero poner de manifiesto que a este nivel espiritual la intención para obedecer a esa llamada de la transformación es muy diferente.
En el nivel mítico, si recordáis, las personas, como digo, pues sí que se esforzaban y a veces mucho por ser buenas. Pero ¿cuál es la motivación básica? Bueno, pues agradar a Dios, lo cual no está mal, pero para que Dios me premie, para que Dios me quiera, para que Dios después sea justo conmigo y me recompense, para obtener beneficios, para obtener la protección divina, para que Dios no me castigue. El otro día una chica me dijo que otra amiga suya, ¿no? Pues está sufriendo por un cáncer. Y como esta chica llevaba un tiempo sin ir a misa, sin ir a la iglesia, pues pensó que Dios la ha castigado con el cáncer. Pues eso es lo que piensan las personas al nivel mítico, ¿no? Que Dios es justo. Y que tanto si hago bien como si hago mal, pues me lo va a pagar. Me lo va a pagar con castigos o con recompensas. Por eso, insisto, las personas se esfuerzan, y a veces mucho, en hacer lo que ellos creen que está bien. Pero, insisto, la motivación es egocéntrica. Está basada en el ego, en el yo. Y tanto bien sea obtener beneficios como incluso la propia salvación, es muy egocéntrica. Al nivel racional, también decíamos que las personas pues han interiorizado mucho. Y Dios ya no está fuera, ya no es el gran maestro del mundo, el que dirige el mundo, sino que Dios vive en mi corazón y me apoya, me mantiene. Entonces yo sí voy a intentar hacer el bien. ¿Por qué? Pues porque yo tengo una alta imagen de mí mismo, ¿no? Y no quiero experimentar la vergüenza de no ser una persona pura, digna. Quiero vivir a la altura de mis ideales, de modo que pueda estar orgulloso de mí mismo. Podemos ver que hay una superación, hay un progreso con respecto al nivel anterior, ¿no? Pero aún hay mucho de egocentrismo, ¿no? El yo, el ego, que espero que otros reconozcan, aprecien, valoren, y yo mismo esa necesidad de sentirme satisfecho, ¿no? Bueno, pues al nivel espiritual, afortunadamente, por la acción de Dios, por la acción del Espíritu, se ha superado mucho de este egocentrismo, que como vemos, es lo que progresivamente, ¿no?, se va superando. El egocentrismo. Las personas también son capaces de aceptar y acoger la sombra, que como veíamos es la gran amenaza al nivel racional. La sombra es, pues, esas cosas que nosotros odiamos en los demás, porque de algún modo las sentimos dentro de nosotros. La sombra se proyecta y se desprecia y se odia en el otro, pero que ciertamente lo llevamos dentro. Por la acción de Dios, por la acción del Espíritu, esa sombra es poco a poco también, pero cada vez más acogida. Y las personas no sienten pues esos arrebatos de indignidad, ¿no?, al ver que somos humildes, pues que somos capaces de mal moral. Y como os decía en otra charla anterior, eso nos mantiene bien pegados en la tierra, de modo que no volemos. Es una toma de tierra. Entonces, alguno dirá, bueno, ¿y entonces cuál es la motivación a este nivel?
para la transformación? Pues el motivo no es miedo a Dios, ni tampoco es la arrogancia, la soberbia de sentirse que eres perfecto, sino que es el deseo de liberación. Exactamente. A este nivel, las personas sienten con total claridad que cargamos como los presos de antes, ¿no? Que llevaban como una bola encadenada al pie y podían andar, sí, podían andar, pero llevando ese inmenso lastre. Entonces, las personas desean realmente verse libres de esto. A este nivel hay una conciencia clarísima de que nuestras obras, todas ellas, llevan una consecuencia, ¿no? Llevan una consecuencia. Yo esto se lo explico a los niños. Bueno, esto no es una pelota, ¿no? Es una bola. Pero digo, mirad, imagínate que tienes aquí una pelota, ¿no? De goma, esto no es de goma. Y que la tiras con mucha fuerza contra la pared. Bueno, pues cuanto más fuerza la tiras contra la pared, con más fuerza la pared te la va a devolver. Nuestras obras son exactamente igual. Todo lo que tú haces, lo que hablas, te vuelve a ti. Te vuelve a ti. Nuestras acciones se emiten y luego nos vuelven como un boomerang. Esto es lo que en algunas tradiciones, ¿no?, espiritual llaman la ley del karma. Y que nosotros también, en nuestra tradición cristiana, San Pablo lo dice. Y él dice, de Dios no se ríe nadie. Lo que uno siembra, eso cosechará. Lo dice en su carta a los Gálatas. De Dios no se ríe nadie. Lo que uno siembra, eso cosechará. Eso es precisamente la ley del karma. Y es cierto que las personas a nivel mítico y a nivel racional tienen mucho cuidado en, por ejemplo, digamos, no mentir, porque saben que está mal, que está prohibido, que está contra la ley de Dios. No digamos no matar, o actos sexuales ilícitos. Saben que Dios te está observando y que hagas lo que hagas, ante Dios está presente. Entonces las personas, ciertamente por miedo a ofender a Dios, se van a restringir, ¿no? Se van a controlar. Las personas, incluso a nivel racional, ¿no?, pues de cara a los demás, ¿no?, van a tener cuidado, por ejemplo, en no explotar de rabia, ¿no? Se van a controlar, se van a mantener dignas, ¿no? Pero, atención, el nivel personal, el nivel del propio pensamiento, ese ya es un nivel mío. Y yo cuando estoy con otros, pues por supuesto tendré cuidado lo que hago y lo que digo. Porque ciertamente eso está expuesto, está abierto. Los demás lo ven. Pero mi pensamiento, chico, eso es mi pensamiento, es privado. Yo puedo pensar lo que me dé la gana. Y si, por ejemplo, alguien me cae mal, yo dentro de mí, en mi fuero interno, pues puedo fantasear. Puedo fantasear lo que yo quiera, que a ver si le van mal las cosas, a ver si se pone malo, a ver si fracasa, a ver si le cae algo en la cabeza, a ver si le caga un pájaro. Yo puedo fantasear e imaginarme, ¿no? Y dentro de mi corazón incluso odiarlo, maldecirlo. Todo eso lo puedo hacer
porque eso no va en contra de ningún mandamiento, digamos. Nadie me va a llevar a ningún sitio, porque nadie se va a enterar, ¿verdad? Nadie se va a enterar. Ya tendré yo buen cuidado en que no salga para afuera. Ya controlaré yo mi boca para que, bueno, pues que nadie se entere. Bueno, pues si esto se puede creer y mantener a niveles míticos o a niveles racionales, las personas al nivel espiritual son muy y absolutamente conscientes también del poder de nuestros pensamientos. Y saben que tanto un pensamiento positivo de bendición como un pensamiento negativo de maldición son poderosos. Y por tanto, no se van a permitir ni siquiera pues el regusto y el regocijo de empezar a pensar mal. Porque saben que si lo hacen, Dios no les va a castigar, sino que esas propias acciones, esos propios pensamientos que son tan poderosos, también me van a volver. Y yo voy a experimentar la maldición del karma. Atención, y esto no quiere decir pues como que hay un espíritu por ahí que después, si por ejemplo yo tengo un pensamiento malo sobre alguien y después tengo una gripe, pues ya ves, esta es la maldición. No tiene que ver nada con eso. Es que la propia acción, si yo pienso mal sobre alguien, esa propia acción, por decirlo de alguna manera, en mi cerebro se ha grabado en mi cerebro. Y hace que sea más fácil que yo en el futuro vuelva a hacer lo mismo. Con lo cual se va creando un hábito. Un hábito negativo, que es lo que llamaban los antiguos un vicio. Y eso me va a hundir, me va a bajar. Y esto, como digo, a nivel espiritual, se sabe clarísimo. Y por eso las personas quieren ser liberadas. Y por eso las personas quieren ser transformadas. Para no sentirse eso, como con ese inmenso lastre, con esa inmensa bola de hierro que no te deja vivir y que no te deja mover. Bueno, queridos amigos, pues para hablaros un poco de en qué consiste esta transformación, pues voy a utilizar unas imágenes que las veréis también en la pantalla. Y como veis, a mí me gusta mucho hablar de niveles, pues ahora también voy a hacer lo mismo. Y voy a hablar de dos niveles, básicamente. Un nivel natural y un nivel sobrenatural, ¿ok? Bueno, pues el nivel natural, que es el nivel del yo, del ego, pues también hay como otros tres niveles, ¿no? Superpuestos. Uno muy primitivo, menos primitivo y más evolucionado, ¿no? El nivel más primitivo es un principio de inercia, un principio de algo pesado. Y este principio de inercia, por decirlo así, es el responsable pues de toda la pesadez, la vaguería, la rigidez, la terrible resistencia al cambio, nuestros hábitos estereotipados, rígidos. Y bueno, pues en la clasificación tradicional de los vicios, los pecados capitales, pues este principio de inercia estaría relacionado, ¿no?, con los pecados de pereza, por supuesto, pereza, que es lo que justamente he descrito, ¿no? Esa dejadez, esa falta de energía, esa flojera, esa vaguería, ¿no? Y también la glotonería, ¿no?, la gula, que no significa más que
un principio casi infantil de estar eso como chupando de la teta de la madre, ¿no? Sin capacidad de autonomía, esa necesidad permanente, ¿no?, de gratificación por la boca. Este sería el principio de inercia. Luego hay un principio más, si queréis, más evolucionado, ¿no?, que sería un principio de acción. Un principio de acción. Si bien el otro es un principio de inercia, ahora sería un principio de acción. Pero que si la acción no está, digamos, purificada, ¿no?, pues nos llevaría a la agresividad, a la violencia, al deseo de poder, de vencer, de ganar, de luchar, de pelear, de conseguir. Sí que me seguís, ¿verdad? Y que en la clasificación tradicional de los pecados capitales, pues aquí estaría la avaricia, ¿no?, ese deseo de tener más y que nunca se satisface, la avaricia. Por supuesto, la rabia, la ira, ¿no?, la violencia, el deseo de venganza. Por supuesto también, ¿no?, la lujuria. Bueno, pues superior a todos ellos hay un principio de racionalidad, la razón, que nos permite, pues, un cierto gobierno, ¿no?, de las emociones. También el disfrute de la belleza, una cierta sabiduría. Pero también, relacionado con este principio de racionalidad, también están otros dos pecados capitales de inmensa importancia: el orgullo y la envidia. El orgullo y la envidia no están relacionados con los niveles inferiores, ¿no?, sino que están relacionados con el principio, si queréis, racional, de yo ser alguien importante, y que cuando veo que alguien puede hacerme sombra, lo experimento como una amenaza, con inmensa tristeza, la envidia. Pues fijaros, y esto es una clasificación tradicional, lo triste y lo esclavizada que está la vida cuando es gobernada por esto que acabo de decir, ¿no? Cuando estos principios de inercia, con lo que lleva de pereza, de dependencia, de vaguería, de rigidez, de resistencia al cambio, de hábitos estereotipados, de resistencia a la novedad, o bien de una violencia, de un impulso que te arrebata, ¿no?, de falta de sosiego, de rabia, de avaricia, o de un deseo sexual que te come, o bien ese orgullo, esa soberbia, ¿no?, o la envidia. Fijaros qué vida. No tenemos que pensar que Dios nos va a castigar, sino que es que estos mismos pecados, por decirlo así, ¿no?, llevan en sí tal esclavitud. Por eso las personas a nivel espiritual que son más conscientes que nunca, ¿no?, de estos pesos, de esta realidad, quieren liberarse. ¿Y liberarse por qué? No para ir al cielo, que también, pero sobre todo para vivir en paz y vivir felices y libres. Como dice San Pablo, para ser libres nos liberó el Señor. Y entonces, pues, a este nivel, al nivel espiritual, pues hablamos, o quiero hablaros, de algo que no he hablado con anterioridad, y es lo que se llama la práctica espiritual, que es una expresión que yo nunca hubiera utilizado anteriormente. De hecho, pues,
Cuando yo era más joven, en todos mis estudios de filosofía, teología y después en mis años de sacerdocio, no se utilizaba esta expresión, la práctica espiritual. Si yo le hubiera preguntado a alguien, oye, háblame de tu práctica espiritual, la gente se hubiera... Y si alguien me lo hubiera preguntado a mí, me hubiera sorprendido. Vicente, háblame de tu práctica espiritual. Pues no sabré qué decir, la verdad. Hombre, yo entendería que a lo mejor se refería a cuál es tu vida de oración, qué es lo que rezas, cómo rezas, cuánto rezas, pero no hubiera entendido, la verdad. Por otra parte, en otras tradiciones espirituales, por ejemplo en el budismo y en el hinduismo, yo tengo algunos amigos budistas que dicen algo así como: tuve una época muy mala, pero gracias a la práctica, pues, en fin, como que lo remonté. Ellos lo que dicen es así, porque ellos no tienen la idea de gracia, ¿no? Sino que es la práctica espiritual. Bueno, pues ahora mismo, incluso en nuestra fe y nuestra religión cristiana, he visto, ¿no?, que en algunos libros de espiritualidad ya se habla de la práctica espiritual. Y que a este nivel es necesaria. Y no para salvarnos, que ya estamos salvados y nos sentimos salvados. Tampoco para agradar a Dios, ni tampoco para ser mejores. Acogemos y aceptamos nuestra realidad, sino por un profundísimo deseo de liberación, ¿no? Y en este proceso de liberación, por supuesto que es el espíritu, el protagonista. Pero nosotros tenemos también un inmenso deseo y somos invitados a colaborar, y lo hacemos con grandísima gana. Entonces, ¿en qué consiste la práctica espiritual? Bueno, pues como os decía antes, hay dos niveles, un nivel natural y un nivel sobrenatural. Y ese nivel sobrenatural que existe en nosotros, que existe en ti y en mí. En ti y en mí hay una chispita de divinidad. Tú y yo tenemos alma. En ti y en mí está el espíritu. Bueno, pues ese espíritu, que es un principio de divinidad, un principio espiritual, ¿no? Al nivel espiritual nos identificamos con él. Voy a explicar después mucho más lo que significa este proceso de identificación. Es decir, que si a niveles anteriores, ¿no?, yo me había identificado con mi yo racional, y desde mi yo racional yo juzgaba, evaluaba. Sin embargo, a nivel espiritual hay un paso superior. El yo racional ha quedado superado. Y voy a poneros un ejemplo bien claro y bien sencillo. Yo no sé si lo he hecho ya con alguna... Creo que lo he hecho ya en alguna otra charla, ¿no? Y es, quiero explicaros la diferencia entre sujeto y objeto. Por ejemplo, mis gafas, ¿no? Yo ahora no veo mis gafas, sino que veo a través de mis gafas. Esto, sin embargo, esta bola es para mí un objeto, porque hay una distancia. Y gracias a esa distancia yo puedo verlo. Sin distancia, si lo pongo tan cerca de mí, no lo puedo ver. Necesito una distancia, ¿no? Entonces lo puedo ver. Ahora mismo, como digo, yo estoy sujeto a mis gafas. Pero si pongo una distancia, entonces dejaré de estar sujeto a mis gafas, ¿no? Y ahora mismo ya no estoy sujeto a mis gafas. Mis gafas son objeto para mí. Vuelvo a estar sujeto a ellas. Entonces, al ser objeto para mí, yo puedo ya ver mis gafas y también puedo operar en mis gafas. Puedo limpiarlas, están sucias.
Y este proceso tan tonto es absolutamente esencial en el desarrollo psicológico y espiritual. Entonces, a nivel espiritual, mi mente, imaginaros que mi mente fueran mis gafas, antes yo estaba sujeto a mi mente, estaba sujeto a mis gafas, pero ahora mi mente, mis gafas, ya son un objeto para mí. Yo las veo, yo veo mi mente. ¿Por qué? Porque ahora estoy en un principio superior, estoy en el principio de mi espíritu. ¿Y qué es mi espíritu? Alguno dirá. Bueno, pues el espíritu, en inglés utilizamos esta expresión, ¿no? Silent witness. Es como un testigo silencioso que observa. Y eso es lo que podemos hacer desde el espíritu, observar lo que está pasando. Observar, ¿no? Y el espíritu también tiene la capacidad, porque también en el espíritu está otra expresión preciosa en inglés, Free Spiritual Center, un centro espiritual de libertad o un centro espiritual libre. Ahora nos identificamos con esto. A nivel anterior, a nivel racional, yo estaba identificado con mi mente, pero ahora a nivel espiritual, como que he subido y mi yo está identificado con este centro libre espiritual, con este observador, testigo silencioso. Y yo puedo observar todo lo que ocurre, como con distancia. Y yo puedo aceptar o rechazar, aceptar o rechazar. El rechazo no es el rechazo del odio, como por ejemplo a niveles previos, ¿no? Incluso es un rechazo compasivo. Por ejemplo, imaginaros que yo percibo dentro de mí un deseo sexual, ¿no? A niveles previos me pongo muy nervioso, porque eso indica de que tengo un pecado dentro de mí y me siento muy mal, me siento muy incómodo. Sin embargo, a nivel espiritual no es necesario sentirte mal. Sencillamente lo constatas. Esto es muy importante. O sea, hay tres procesos, tres momentos, mejor dicho, del mismo proceso. Primero, constatar lo que está ocurriendo. Constato que hay una perturbación en mí. Segundo, poner la etiqueta adecuada. Deseo sexual. Tercero, acogerlo o mandarlo a dormir. Acogerlo, por ejemplo, imagínate que dentro de mí descubro un pensamiento de ternura, de dulzura o de bondad. Pues lo acojo. Venga, entra. O bien si es un pensamiento de rabia, de odio, pues después de haberlo identificado, reconocido, le digo, mira, a dormir. Y no lo permito, no lo acepto. Es decir, como os decía antes, ¿no? Imaginaros que yo descubro dentro de mí un pensamiento de desprecio hacia una persona. Insisto, esto no es pecado. Entonces, mi centro libre espiritual lo detecta y lo llama por su nombre. Esto es un pensamiento de desprecio. Y ahora tengo la oportunidad de elegir. ¿Qué hago? Lo acojo, es decir, sigo manteniendo el pensamiento, porque es muy agradable, despreciando, odiando, ridiculizando, aunque sea interiormente, o corto con ello. Y en lugar de ello, pues digo una pequeña oración por esta persona. Esto es mi opción. No es mi opción el tener o no tener, que surjan o no surjan pensamientos. Eso está, digamos, no depende de mí. Van a surgir siempre, toda la vida. Pero depende de mí el aceptarlos o el rechazarlos. Esta es la libertad que yo tengo.
Y al rechazarlos, me libero. Y al rechazarlos y además hacer una pequeñísima oración, Señor, bendice a esta persona, pues estoy creando karma, pero no del malo, sino del bueno. Porque estoy permitiendo que en mi corazón surja la bondad y el cariño y el amor. Bueno, pues esta es la práctica espiritual. Práctica bondadosa, gozosa, santa, transformadora. Y que no lo hacemos ni para conseguir el cielo, ni para que estemos delante de Dios los primeritos en la fila, o para que la gente nos diga lo guapos y lo buenos que somos, o para que cuando nos miremos al espejo, como la bruja de Blancanieves, ¿quién es el niño más guapo de todo el contorno? Yo. No lo hacemos tampoco por eso, sino por ser libres, para quitarnos ese peso, ese lastre, ese agobio, esa bola de hierro. La práctica espiritual, la práctica de la transformación. Que el Señor te bendiga y que te transforme y que tú también disfrutes haciéndolo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya.